Ahorita vamos a hablar de la física del voltaje de los rayos X. Este esquema simplificado de un tubo de rayos X, en este lado tenemos el cátodo, de este lado tenemos el ánodo. Todo el elemento negativo debido a la carga eléctrica está en el cátodo, todo el positivo en el ánodo. Esto está hecho de un tubo. El tubo normalmente es un tubo de vidrio de tipo Pyrex plomado, para que la radiación no escape y que tenga la posibilidad de calentarse al máximo. La radiación que sale del tubo del ánodo, normalmente lo aprovechable de todo lo que existe dentro de los rayos, del tubo de rayos X es un 1%. Sin embargo, ese 1% nos sirve para hacer imágenes diagnósticas y que es utilizado en la mayor cantidad de hospitales en el mundo. Entonces, esa es una de las características por las cuales esto es fundamental dentro de un hospital. Habíamos hablado en anteriores videos precisamente que esto corresponde al circuito de la corriente eléctrica. Aquí hay distintas resistencias. Estas resistencias eléctricas, o sea, son dispositivos que resisten el paso de la corriente. A mayor resistencia, menor corriente. A mayor resistencia, mayor corriente. Entonces, si nosotros aumentamos la resistencia, pasa menos corriente eléctrica y entonces hay menos electrones aquí libres. Y a menor resistencia, por el contrario, tenemos más electrones libres. Estos electrones, para impulsarlos desde el cátodo al ánodo, debemos de utilizar unas variables físicas que son conocidas. Por ejemplo, tenemos la variable física del voltaje. El voltaje lo vamos a analizar. El voltaje, una representación sencilla de voltaje, es el trabajo que sirve para llevar la carga eléctrica, en este caso los electrones, desde el cátodo al ánodo. Es el trabajo que se utiliza para ir desde el cátodo al ánodo. El voltaje, entonces lo podemos ir descomponiendo su variable de trabajo. La variable de trabajo, que se mide en joules, es el resultado de la fuerza multiplicada por la distancia. La distancia que hay entre el cátodo y el ánodo. Esta distancia es igual entonces al recorrido que hacen los electrones desde el cátodo hasta el ánodo. Vamos a analizar ahora la fuerza. La fuerza, de hecho, es una fuerza eléctrica, pero que obedece exactamente a la segunda ley de Newton. Por lo tanto, el voltaje es igual a la masa. ¿Qué masa? La masa del electrón. Todos los electrones, la sumatoria de todas las masas de electrones que hay, multiplicado por la aceleración. La aceleración multiplicado por el desplazamiento que hay desde el cátodo hasta el ánodo, dividido la carga eléctrica. Con esto, entonces vamos a analizar la aceleración. La aceleración, vamos a poner aquí. La aceleración lo podemos trabajar de distintas formas. La primera es que, utilizando una ecuación simple de cinemática, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento. En donde está la aceleración podemos hacer la sustitución por lo que representa esta definición de cinemática. La velocidad inicial, vamos a asumir que los electrones aquí, debido al proceso termoionizante, simplemente saltan, pero permanecen con una velocidad muy pequeña en comparación a la velocidad que alcanzan. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Eso hace que la aceleración sea igual a la velocidad final al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? El que va del cátodo al ánodo. Sustituyendo esto en voltaje, nos va a dar lo siguiente. En lugar de poner aceleración, vamos a poner estas variables. La masa del electrón multiplicado por la velocidad de impacto. Esta velocidad final es aquí. Esta velocidad final es la que impacta en el elemento
atómico que esté en el ánodo. Puede ser molibdeno, que es uno de los elementos que se utiliza, cuya curva de intensidad versus tiempo favorece mucho, al cuadrado, multiplicado por, lo único que tenemos en el numerador, el desplazamiento del cátodo al ánodo, dividido 2 veces el desplazamiento del cátodo al ánodo, y bueno, y la carga eléctrica. El desplazamiento lo tenemos tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto se hacen 1, y nos queda que el voltaje es la masa del electrón, que al final son elementos, la masa es un valor constante, entonces lo vamos a trabajar como una constante, dividido 2 veces la carga del electrón, que también es un valor constante, multiplicado por la velocidad. Esta es velocidad final al cuadrado. Significa esto que si nosotros tenemos un mayor voltaje, si nosotros elevamos un mayor voltaje, vamos a obtener automáticamente, todo esto es un valor constante, un aumento de la velocidad, en este caso al cuadrado, pero es un aumento de la velocidad que impacta en el ánodo. Si yo despejo la velocidad, me va a quedar 2 veces la carga eléctrica, está en el denominador, por lo tanto pasa al otro lado en el numerador multiplicando, y nos va a quedar la siguiente expresión: 2 veces la carga eléctrica por el voltaje dividido la masa del electrón, raíz cuadrada. Sin embargo, aquí hay que analizar que todos estos valores son constantes, excepto el voltaje. Aumenta el voltaje, aumenta la velocidad. Naturalmente no es directamente proporcional, por eso es que se necesita mucho voltaje. El voltaje puede oscilar entre 20.000 voltios hasta 120 más o menos en algunos equipos. Por lo tanto, con esto producimos un mayor voltaje y que impacte en el ánodo. ¿Qué logramos con eso? Que los electrones que viajen van a producir una radiación más intensa, porque va a ir a colisionar en el átomo que está en el ánodo, en la primera capa, la capa más pegada al núcleo. Y si nosotros logramos bombardear los electrones que están en esa primera capa, entonces vamos a tener producción de rayos X mucho más eficiente. Por eso es que se necesita mayores niveles de voltaje para que esa capa sea bombardeada y romper todo el blindaje que existe en el átomo que está en el ánodo. Eso no es fácil de conseguir, entonces se utiliza niveles de voltaje muy altos. Como característica interesante es de que naturalmente en casi todos los lugares donde existe voltajes muy altos, pues necesitan un transformador. Entonces hay cuartos de transformadores pegados en lugares donde se tienen laboratorios de rayos X. Esta es la física del voltaje de los rayos X.